Hola, buenas tardes. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Se llama Rubén Díaz. Es una persona con muchísima trayectoria, con muchísimas historias que contar. Vamos a ver si podemos conectar con él. Vamos a ver. Voy a intentarlo yo. A ver qué pasa. A ver. Ahí está. Ahí está. Tienes que dar la vuelta a la cámara y estamos bien. A ver cómo le doy la vuelta a la cámara. Tiene que haber una flechita ahí en la pantalla. No sé si lo podrás ver o no. Pero, Como un circulito con flechas. Tiene que haber debajo de la pantalla. Ahí está. A ver, no. pero ahora no se ve. Te quedo parado, a ver. ¿No me ves? No, lo que No, veo es no, no ordenador. se ha dado no se ha dado la vuelta todavía, ¿no? Lo que veo es el ordenador o sea, en la pantalla debajo, o sea, en la parte de abajo de tu pantalla tiene que haber como Pero es que lo puse en la cámara, pero no. Ya lo veo ya. eso, Espera un momento. la flechita, como un Sí. círculo con flecha. Ahí está. Ahora, Perfecto, perfecto. Ahora colocarlo en un sitio donde te vea bien, que yo ahora te veo bien. ¿Tú me ves tengo, a mí, Rubén? ahora sí. ¿Me ves bien? Yo te veo bien. Perfecto, pues empezamos, ya está. Ahí. Ya estamos Estamos. conectados. Perfecto, qué bueno. Bueno, a lo mejor, como te dije, a lo mejor me tengo que poner las gafas Oye, sin problema, de sol. si te las quieres poner ya, no hay problema, que aquí lo que dice es lo importante. Además, eso, pinta de Claro. cool, pinta de... No es Sobre todo tanto lo que cool. se ve, sino lo que Mientras no me trae la... mandes a tomar por cool, va bien la cosa. No te voy a mandar a ningún tomar por cool, no te preocupes. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo Buenos días, todavía no buenos he días. almorzado, O sea, pero bueno, ya estamos emitiendo ya. Ya ya estamos, sí, sí, desde que te uniste ya estamos emitiendo. Vamos a claro, empezar porque ya. yo, claro, yo en esto vamos, analógico Bueno, total. pues Tú deberías ser también analógica. soy Ana, lógica, exactamente. Bueno, Rubén, empecemos. Yo siempre empiezo con tres preguntas. La primera es, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Si tus padres son, bueno, imagino, no sé, cuéntame tu historia. Sí, bueno, yo soy más chicharrero que las aulagas. Vale, Nací en Santa Cruz de Tenerife, pero toda mi familia o sea, viene hasta mis tatarabuelos por parte paterna y parte materna, de los dos lados, vienen de Isora, de la comarca de Guía Isora, del sur. Veraderque, Tejina, Isora, Cojeja, toda esa zona de ahí, ¿no? Ajá, Ahí vale, está toda mi sangre en el sur, ¿no? Lo que vale. pasa es que yo nací en Santa Cruz, pero me tira mucho, esa zona me tira Sí. mucho. Pero Y, eres de y- aquí, tinerfeño total. sí, sí, Tinerfeño totalmente. total. Y la segunda pregunta, bueno, yo sé que
además de músico, también eres periodista. Entonces quiero que me cuentes un poquito el ambiente en que naciste, si en tu casa pues había mucha música, por qué te vino la música, por qué te metiste con el tema de la música y también que me cuentes un poquito de la parte periodística, que imagino que de alguna manera irían mano en mano, no sé. Cuéntame un Sí, poquito bueno, cómo... yo siempre he dicho, como ha sido realmente un multimedia, ¿no? Ajá. Perdón, yo siempre he dicho que lo que une todo lo que hago, y que por muy diverso que sea, siempre es lo mismo, es comunicar. Yo me considero un comunicador y todo lo que he hecho en la vida, tanto en el plano vital como profesional, siempre ha sido comunicar, ¿no? Siempre he sido o bien comunicar cosas mías del fondo de mí mismo, o sencillamente constituirme en un puente de enlace de comunicación, ¿no? Pero yo siempre me he considerado un comunicador, ¿no? Y mi gran sueño es comunicar, o sea, Ujú. mi gran objetivo, ¿no? Y luego, todo lo que he hecho, todo lo que he hecho ha estado vinculado y ha estado en torno a eso, al tema de la comunicación, ¿no? Luego la música estuvo en mi casa. Sí, sí, porque mi padre era un parrandero además excepcional Mm. y me introdujo en la parranda desde, como no tenía quien lo acompañara, él tocaba el timple, ¿no? Ajá, Y cantaba. Y siempre con un hermano que se llamaba como yo, ajá. Rubén. Y entonces Juan, mi padre, y Rubén, los dos hermanos, Díaz Morín, ellos salían de parranda y yo desde los 12 años, más o menos, pues los acompañaba. Y ellos bebían sus perras de vino y yo bebía Coca-Cola en cuanto a eso. Pero me crié en la parranda, ¿no? Y luego, pero sin embargo, yo me considero un músico natural. Yo sencillamente nací músico. O sea, yo me regalaron cuando yo era un niño de pues 6 o 7 años, una tía mía me regaló una marimba de estas chiquititas, un xilófono de estos, ¿no? Con los palitos y los tenía mareados. Y entonces, claro, cuando ya los mareaban, me compraban otro instrumento y así. Y desde niño pues empecé ukelele, todo. Entonces mi padre decía, no, pues a él se le da el punteo y tal. Y entonces, pero claro, no me regaló la guitarra hasta los 12 años. Ajá. Sí, hasta entonces estuve con laúd, mandolina, flauta, un montón de instrumentos así, y yo pidiéndole la guitarra. Entonces ya al final ya cayó la guitarra con 12 años y ya me lancé. Y después ya, sencillamente, yo estudié música. Bueno, me matriculé en el conservatorio varias veces, que fueron intentos, vamos, totalmente frustrados, ¿no? Porque yo sabía más de lo que en ese momento, claro, todo era el rollo del solfeo, y ya yo sabía hasta transportar, yo estaba un poquito ya avanzado, y entonces me aburría enormemente, ¿no? Y luego yo estudié música pues lo suficiente para entender lo que hacía y lo que quería hacer. Y luego grandes referencias en la música, ¿no? Yo me crié con el rock sinfónico, Mm. descubro muy pronto a Pat Metheny en el 79, que no lo conocía por aquí pues prácticamente nadie. Yo fui el que lo introdujo a través de Radio Nacional y Anda. fue el que lo di a conocer aquí en ese entonces, porque aquí no lo conocía nadie, ¿no? Y me cambió la vida. Cuando yo descubrí la música de Messini, pues se constituyó en un referente fijo, digamos. Ujú. No, nunca se me ha ocurrido hacer ni siquiera un cover, ¿no? Ya, Lo he respetado mucho, ¿no? Incluso lo he tenido a 2 metros de mí, ¿no? Y lo he saludado y no soy un mitómano, ¿no? ya, ya, ya. Pero ha sido la gran referencia. Y luego un músico de aquí, que es Alberto Delgado, Sí, que lo tuvimos también de viceconsejero y de Cultura y también de presidente de la Fundación Caja Canaria, ¿no? sí, sí, sí. Pues yo empecé con él en la coral de la Caja de Ahorros entonces, en el año 72, y ya cuando ya salí con 15 años, pasé a su grupo, a un tributo que se le hizo a Multimedia, a Miguel Hernández, al poeta. Nos fichaba la policía a todos, porque era un poeta prohibido Ah, y estaba siempre la brigada político-social en la puerta del local de ensayo
Esperando, nos ficharon a todos, pero ya, eso fue en el 75, muere Franco y el año siguiente lo volvimos a montar, pero ya para despistar con otro nombre, ya no era multimedia, sino solo la parte musical. Entonces, a partir de ahí, Alberto Delgado era profesor adjunto de guitarra del entonces profesor que era Manuel Gutiérrez en el conservatorio, y yo, como era su segundo guitarra, me tuve que poner las pilas y ahí realmente empezó, digamos, mi formación, ¿no? Y siempre ha sido estos dos grandes referentes, Alberto Delgado en el primer entorno, vamos a decirlo así, y en el segundo la música que hizo y que sigue haciendo, Pat Metheny, han sido mis grandes referentes, ¿no? en lo musical, ¿no? Y luego la suerte de tener la suerte de haber elegido, digamos, bien con Metheny, ¿no? Porque mira que me ha dado alegría, ¿eh? Como 80 discos tengo yo de él, una cosa así. Y lo he visto en directo como 7, 8 veces y nunca me defraudó. En todos estos años nunca me defraudó. Sino siempre yo decía, bueno, esto ya es insuperable, loco. Siempre me sorprendía, ¿no? Y yo creo que estas son la espacialidad, sobre todo, que me enseñó la música de Metheny, y luego la honestidad artística que me enseñó Alberto Delgado, son mis dos grandes herramientas, digamos, para yo defenderme en esto de la música, que la entiendo como comunicar, ni siquiera la entiendo como... Sí, sencillamente comunicación, ¿no? Yo nunca... Sí. Y luego, claro, con la parte del jazz, tú que perteneces a ese palo, la parte del jazz ha sido también muy importante, ¿no? Fue el descubrirla ahí, a través de Metheny, ya me metí me hice un consumidor incluso obsesivo de la SM, de las ediciones de música contemporánea de que se editaban en Alemania, y que se distribuía con nuevos medios en España, y nada, yo me carteaba con ellos, porque como nosotros en el diario de avisos teníamos una edición en alemán, pues tiraba yo de mis amistades alemanas ahí en la prensa para cartearme con la SM, y me mandaban discos de promoción, y ahí empiezo a descubrir pues a Terry Reid, bueno, la parte que grabó Don Cherry, Carla Bley, pues toda esta parte, ¿no? Bueno, todos los artistas, incluso artistas americanos que venían a grabar, como el caso de Messeny, ¿no? Que venían a grabar a Europa, ¿no? Y grababan en Alemania, en Noruega, en Oslo, y ahí me metí yo a saco ya también con el jazz, porque me apasionó. Bueno, pero para entonces ya eras periodista, porque me acabas de mencionar el diario de avisos. Sí, o sea, sí, yo estuve en el diario de avisos 20 años. Y yo empecé por el departamento, empecé por el departamento comercial, y ya en el 88 pasé a redacción y pasé a jefe de cultura, sociedad, cultura y espectáculos, eran las secciones que yo llevé. Y luego en los últimos años ya yo pasé a redactor jefe de cierre de edición. Vale. Y claro, en la parte, digamos, periodística, pues lógicamente yo, que venía de la cultura y venía de la música, pues desde luego me preocupé muchísimo por la información cultural y por el ambiente, digamos, que había sociocultural entonces. Y ahí fue cuando conocí, por ejemplo, a Bebe Martín, que también que es una figura importantísima aquí en la música local. Importante, me la han mencionado muchísimas veces. Sí, exactamente, porque Bebe Martín fue el que Luis Vecchio, que fue el pianista argentino que abrió la academia aquí, el Centro de Estudios Musicales, el CEM se llamaba, se lo llevó a la Universidad Politécnica de Las Palmas, y entonces se quedó todo el mundo aquí medio colgado y tal, y Roberto Carrillo, que hoy es un contrabajista que está en Liverpool, ¿no? Y bueno, en Reino Unido, no sé si, creo que sigue en Liverpool, ¿no? Que fue de los que empezó conmigo en la coral, y estuvimos luego en un proyecto multimedia también que se llamaba Grupo Birra, con poesía, teatro, cine, un espectáculo y tal, y también estuvimos juntos. Pues Roberto y Carrillo y Enrique Guimerá, que en paz descanse,
que se le echa mucho de menos, que estuvo como violinista de la Sinfónica y como pianista y arreglista de Taburiente, también hizo una labor importantísima, ¿no? Pues ellos dos fueron los que pidieron un préstamo a la Caja de Ahorros y tiraron para adelante con tal, y para que se hiciera Bebe Martín a cargo del Centro de Estudios Musicales, del CEN, y ahí ese fue el germen, digamos, del jazz local, fue cuando el jazz local despunta y empezamos realmente a tener músicos de jazz. Hasta entonces nos teníamos que conformar con Otto Hartmann, que era Sí. el trompetista que cantaba como Frank Sinatra, que era un portento, ¿no? Y tocaba el órgano Hammond con los pedales haciendo los bajos y un piano aquí a la derecha y una cosa increíble. Pues solo teníamos a Otto Hartmann y el que lo acompañaba Iván Vargas con la batería y poco más, ya no. Entonces, claro, y Bebe Martín, que era el que tocaba cuando entonces ya tenía de bajista a Felu Morales, que hoy que toca contigo, ¿no? Sí. Que Felu Morales es una institución Total. aquí en el jazz local también, y como persona, como músico y como persona. Pues ya los conocí a ellos, en mi primera grabación ya participó Bebe Martín y hicimos muy buena amistad y bueno, y conocí yo al Kia Trujillo, al batería, y la saga de los Ortiz, que es impresionante, ¿no? Esos tres músicos. Bueno, ya el padre era un pianista extraordinario, ¿no? Pero esa saga de los tres músicos es muy importante también aquí en la música local, ¿no? Y luego en los 80, pues, toda la eclosión del jazz local, que fue una maravilla, ¿no? Quique Perdomo, Misael Brito, Ramón Díaz, el batería, que luego terminó que está en Barcelona. Sí, hablé con él el otro día. Sí, todos sí, los que pues me estás diciendo, prácticamente todos, menos Misael, todavía no, pero todos ya han pasado por esta página. Pues todas se van. José Carlos Machado, Luis Fernández, bueno, y luego ya cuando se crea Jazz Borondón, hay una etapa del jazz canario para mí muy interesante, ¿no? Muy interesante. Porque había, no solo, claro, estaban en formación, estaban, digamos, en construcción, pero había una parte intuitiva y visceral, mucho más, que le aportaba al jazz local un plus, ¿no? O sea, que yo creo que esa etapa fue muy importante también aquí. Sí, totalmente. Bueno, y tú, aparte de todo esto, también has sido creador de festivales como el Santa Blues y otras cosas. Cuéntame un poquito de esas, bueno, no, primero no, no vamos a saltar a eso todavía. Quiero que me cuentes un poquito de la faceta musical hasta el día de hoy, porque ahora tienes desde hace muchos años un grupo o un proyecto que se llama Solfatara. Solfatar. Sí, bueno. Sí. Solfatara en realidad, fíjate que Solfatara fue el primer, o sea, el nombre de ese primer tributo que es multimedia que se le hizo a Miguel Hernández cuando era un poeta prohibido y nos ficharon a todos, que luego nos indultaron cuando se legalizó el Partido Comunista en el año 78, nos indultaron a todos, pero estuvimos todos fichados por ese montaje. Y el nombre del grupo era, que se lo puse yo entonces, que yo era un pipiolo, yo era un chiquillo, ¿no? Y le pusimos el nombre de Solfatara, ¿no? Entonces, solo ese nombre nunca llegó realmente a estar en la calle, digamos, ¿no? Entonces, cuando se cumplen, se cumplen 30 años de eso, en el 2005, yo vuelvo a rescatar el nombre de Solfatara y a partir de ahí todas mis producciones las he firmado como Solfatara, ¿no? Exacto. Y como Solfatara he tenido varias etapas, digamos, pero siempre se convirtió como si dijéramos en un seudónimo, en realidad, ¿no? Porque yo los años anteriores yo siempre me dediqué a acompañar a gente, a hacer arreglos, nunca tuve realmente, desde los 70 no tuve, hasta el año 2000 no tuve un proyecto propio que yo dijera, bueno, pues esta es la música que yo hago, ¿no? Y siempre trabajé más que nada, más para otros artistas, trabajé más que para otros artistas que mi propia, digamos, producción. Y entonces
el solfatara vino a significar eso, ¿no? Cuando yo rescaté el solfatara era porque empecé, digamos, ya a trabajar mis cosas, mi locura, porque mi música como no es nada comercial, ni... Entonces, ahí fue cuando yo empecé, más que nada como rata de estudio, ¿no? Yo he trabajado mucho como estudio. Ya en los últimos 10, 15 años me he dedicado un poquito más al directo, pero yo antes era sobre todo el estudio de grabación. Hombre, yo he visto muchísimo durante, bueno, yo llevo aquí desde el año 2002 y yo Solfatara, Kalima y Solfatara, he visto un montón de cosas. Sí, esa fue Siempre anunciadas como una que etapa has tenido... desinquieta, como decimos los canarios. Sí, sí, sí. Y Estuve siempre te he con visto. un cantante flamenquito, que era Nacho Álvarez, que mi encuentro con él fue precisamente por su guitarrista, que falleció en el centenario de Miguel Hernández, que lo organicé yo, ¿no? En el Cine Víctor. Eran dos conciertos y él falleció. Yo invité al guitarrista de Calima, que era el proyecto de ellos, Ajá. porque Felipe González, no el político, se nos llamaba igual, Felipe González fue el guitarrista de Calima con Nacho. Había estado con nosotros en el año 75, lo que pasa es que luego se marchó a Brasil y estuvo 20 años en Ah, Brasil. Y entonces yo lo llamé, lo rescaté y lo puse en el centenario porque había estado conmigo en esa primera banda, ¿no? Del 75, la del homenaje a Miguel Hernández. Lo llamé. Y resulta que eran dos conciertos y la noche del primer concierto, o sea, era un viernes y un sábado, el sábado nos encontramos con que había fallecido Felipe, pues lamentablemente, ¿no? Esa noche durmió muy feliz, porque se fue yo la última vez que lo vi, se marchaba muy, muy feliz de cuando hicimos el primer concierto y no despertó. Entonces se quedó huérfano Nacho, que era un flamenquito y tal, porque su guitarrista era Felipe, y entonces lo empecé a acompañar yo y estuvimos 7 años juntos, que era Calima y Solfatar. exacto, que yo recuerdo ver muchísimos conciertos, muchísimos. Sí, estuvimos muy, muy activos, 7 años muy, vamos, frenéticos, 3, 4 tocatas a la semana. Exactamente, o sea, yo he anunciado constantemente. Y luego he visto que has ido... Tuvimos la llave del éxito en su momento, pero bueno, lo dejamos pasar. Perdón, No, perdón, no. digo que tuvimos la llave del éxito, la fórmula que empleamos, que era, porque yo le decía a él, mira, si hacemos flamenquito y vamos a hacer cover del flamenquito que se hace, no, vamos, yo no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Entonces yo le dije, mira, vamos a coger canciones de toda la vida, de hit, ¿no? Como yo llamo canciones que tienen que figurar en un karaoke, ¿no? Que se las sabe todo el mundo, ¿no? Y entonces yo hacía los arreglos para Nacho, basados en el flamenco, en la música latina, él metía cositas de bolero de Brasil. Entonces esa fusión con la voz aflamencada de Nacho, pues tenía mucho éxito, ¿no? Pero lo que cantábamos eran temas de Miguel Ríos, de Serrat, de Maná, de canciones de todo tipo, pero tamizados por ese Pero yo hacía los arreglos concretos para... Y tuvimos mucho éxito, pero bueno, yo tampoco tenía mucho interés en que esa fuera, digamos, esa no era tampoco mi música, ¿no? Yeah. Entonces, la música mía siempre estaba más vinculada a los audiovisuales, ha sido una música un poquito más rara, temas de 10 minutos, de 20 minutos. Entonces nos las ponen en la radio y cosas así. No soy nada comercial. Ya. Pero bueno, también eres compositor, o sea, pero compositor más bien no tanto para este tipo de cosas, pero compositor igual. Sí, bueno, en su época, cuando era, digamos, un activista de la canción protesta y de la música popular y la canción de autor de los 70, de la transición y todo eso, yo hice un montón de canciones y componía canciones. Sí. Pero yo me fui metiendo, cuando ya yo descubro el jazz, la música brasileña, ya me fui metiendo y estuve más en bandas sonoras, haciendo música para visuales, para ballet, para teatro. Ya me metí mucho más en el concepto y fui abandonando, digamos, lo que es el formato de canción, ¿no? Sí. Aunque también seguía haciendo de vez en cuando alguna, ¿no?
pero luego, ya cuando entro ya con mis proyectos, vuelvo a hacer canciones y tal, pero yo siempre me dediqué más a los más instrumentales y música más ambiental, digamos, y yo siempre la llamaba música visual, Sí, eh, música que para realmente canciones. películas, música para Sí, teatro, sí, bandas sonoras para documentales, hice mucho y cosas así. Y sobre todo yo trabajaba sobre los conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que comunicar? Pues, entonces yo trabajaba, digamos, los sonidos y la música los trabajaba con el concepto de comunicar lo que se quería, ¿no? La idea matriz. que al Y entonces, final viene a ser lo que dijiste al principio, que lo tuyo es comunicar, ya sí, sea con música, ya exactamente. sea con la palabra, ya sea con lo que sea. Exacto. Sí, Ya puede ser una letra, un poema, o narrativa, o lo que sí, sea, sí. ¿no? Ya puede ser la palabra pues, y luego el sonido, ¿no? Y yo también estuve muy metido con la fotografía. Lo que pasa es que, claro, yo tampoco me prodigué, porque conocí, por suerte, toda mi etapa en el periódico, conocí a los mejores fotógrafos de Canarias, pues no se me ocurrió nunca prodigarme como Mira, fotógrafo, evidentemente. Pero también la practiqué y también el tema de la plástica. Fui realmente un multimedia, pero sencillamente como curioso, como por la curiosidad vital que siempre he tenido sí, y que no sí. quiero perder. Bueno, y la que es, exacto, que es la que seguirás teniendo y la que Eh, sigues teniendo. Exacto, exacto. El día que ya uno crea que lo ha aprendido todo, ya está jodido. Totalmente, totalmente, ¿no? Somos Ahí ya se cae el futuro. aprendices eternos de todo, de la vida misma. Exactamente. Bueno, y ahora sí quiero meterme en el tema de los festivales, del Festival Santa Blues y de otros ciclos musicales que has creado tú, que han salido. Tengo entendido que has sido tú el que... Bueno, yo solo no, ¿no? Y Yo soy, digamos, eran tus ideas. pongo la cara y pongo la cara y mucho trabajo, Sí, pero vamos, el tema yo caigo en eso realmente por accidente, ¿no? Alberto Delgado lo perdimos como músico, que era un gran músico, y el que yo nombré antes como referente, sí, y, pero pasó a ser un gestor cultural extraordinario, ¿no? sí. Y pues él tiraba mucho de mí y ya llegó un momento en el que cuando ya cuando yo había dejado la prensa, claro. Yo cuando estuve en la prensa, yo estuve en la cadena SER 3 años, estuve en el diario Aviso, luego dirigí varias productoras de audiovisuales, pero cuando llega el año 2002, 2003, por ahí, Alberto regresa porque había estado de gerente en el auditorio de La Coruña y a su regreso él crea la productora de Macaron, Macaron, Macaron sí, sí, Gestiones y Proyectos sí. Culturales, que en los 90 nosotros habíamos tenido una idea de crear juntos una productora que se iba a llamar Alisud, precisamente, pero no cuajó y entonces cuando él vuelve, pues recurre a una cosa parecida. Alisud era como lo llamaban los fenicios a Canarias y Macaron es como lo llamaban los Ajá, griegos, ¿no? Y entonces él llamó Macaron a la productora y bueno, y él contaba conmigo, pero vamos, yo a nivel de colaboración. vale, vale. Entonces ahí es donde nace, donde montamos el Santa Blues, que es el más antiguo, el festival, digamos, que más solera tiene de los que creamos, Santa Blues de ¿Cuándo Tenerife. fue eso? Santa Blues de Eso Tenerife. fue en el 2005. La primera edición fue en octubre, noviembre del 2005, pero ya en el 2006 ya pasamos a hacerla siempre en junio, y salvo la excepción que hubo en el año 2020, Ya. que lo hicimos también en octubre, octubre, noviembre y tal, en octubre, en el Teatro Guimerá, que era totalmente contra natura, ¿no? Porque el festival nació en la calle La Noria, Sí, sí, sí. al final de La Noria, ¿no? Y entonces en los últimos años, pues la pandemia nos obligó a tener el escenario encerrado, y no solo cerrado, sino en el Guimerá, sino con aforo limitado, y Ah, porque bueno, lo metimos por streaming y bueno, eso al menos nos consolaba, ¿no? Y luego ya derivamos a la Plaza de la Candelaria sencillamente por rentabilizar
el escenario, porque nos evitaba a nosotros el tema del escenario, la vigilancia, una serie de gastos de producción que con el escenario que montaban en las fiestas de mayo, pues podíamos tirar. Y las últimas ediciones se han hecho ahí. El año pasado no pudimos hacerla, lamentablemente, que hubiera sido la edición, la 20ª edición, pero bueno, queremos celebrar la 20ª edición este año. Exacto. Vale, genial. No, yo recuerdo, o sea, yo en esa época es cuando yo te conocí a ti. Sí, bueno, tú has actuado unas cuantas veces, ¿no? En el festival, ¿no? ¿En el Santa Blues no? En el Santa Blues, ¿no? No, nunca, no. Ah, pues yo pensaba que No, sí. ojalá. Claro, Eliseo, el que no, Eliseo Lloreda es el Muchas que ha veces, actuado. pero yo no, yo nunca. Pero bueno, oye, nunca es tarde, ¿eh? Que yo también. Sí, bueno, pues ya sabes, monta un repertorio de blues y me lo Eso presenta. sin problema, claro que sí. Este año puede ser un buen año que celebramos los 20. Oye, pues mira. Mira, el tema del Santa Blues, yo creo que es de las actividades con las que yo he estado implicado, es de las que más adoro, es el Santa Blues, ¿no? Porque además nosotros creamos el formato era el que era, y eran con los artistas americanos, artistas de la península, pasaron todas las bandas de Canarias, pero sobre todo se trataba también de que fuera un escaparate del pulso musical y del blues. Aunque aquí no hay grupos de blues, digamos propiamente dicho, sino son grupos de jazz, grupos de rock que hacen blues también, ¿no? Hay algunos más especializados que otros, pero esa es la realidad, ¿no? Sí, sí. Pero sí queríamos que fuera un escaparate de lo que se hacía, del pulso musical de aquí, ¿no? Y lo conseguimos, ¿no? Entonces la creación del Santa Blues Pan, que era la banda que llevaba el nombre del festival, que digamos, la producía yo, y han pasado por ahí, pues, más de 60 o 70 artistas, ¿no? Entonces, ese logro, ese objetivo, creo que fue para mí de los más interesantes del festival, ¿no? Aparte del desfile auténtico que ha habido de artistas americanos de renombre, Sí. desde Buddy Guy, Ike Turner, bueno, Ana Popovic, ahora una figura, ella actuó con nosotros en la primera edición cuando tenía 20 años, ¿no? Era una chiquilla, ¿no? Y ella tocaba la guitarra, ¿no? Pues ha sido, yo creo que es de las cosas que más... Estuvo en el Festival Canarias Jazz y Más, este último, creo. Este año pasado. Exacto, ¿no? Por eso te la nombré, porque me acordé que vino ya consagrada, Ana Popovic, ya una guitarrista de blues y consagrada, ¿no? Total. Y luego lo que te iba a comentar es que, claro, por el camino, en el 2020, en diciembre fallece Alberto Delgado, que ha sido, pues, mi bastón durante toda mi vida, en lo artístico y en lo personal, ¿no? Y entonces la Macaron la llevan sus hijos, ¿no? Entonces, sobre todo Alberto Delgado, su homónimo, digamos, sí. Alberto Delgado Jr., es quien ha continuado con la productora y es con los que yo llevo ahora por lo de los lavaderos, hicimos el Festival de Identidad y otros proyectos que... O sea que digamos, la idea o ese impulso todavía permanece, ¿no? Sí. En otra generación, en una siguiente generación. Y yo en breve me tendré que retirar ya a hacer canciones de José Feliciano y Ray Charles. No. Hoy porque tienes las gafas puestas, pero... No, que estoy por eso estoy operado recientemente. Por eso, que vamos, pero que no. Que dentro de poco ya verás tú cómo te están llamando, sí, te están reclamando. Que se calle. No, que están enterando que se calle. Ah, vale. Bueno, ahí quería yo llegar también al tema de los lavaderos. ¿Cuándo empieza ese ciclo? Porque ese ciclo, yo me acuerdo de ir antes de la pandemia, ¿puede ser? Sí, el ciclo... lleva ese... El ciclo
ciclo empezó en el 2016. Ajá. O sea, este año hacemos la 9ª edición porque paramos en el 2020, no se hizo. Claro, las condiciones no eran para hacerlo, ¿no? Aunque era al aire libre, ¿no? Pero esa proximidad, esa cercanía que teníamos y que tenemos, y que yo creo que es una de las claves del éxito que tiene ese encuentro musical, porque es un encuentro musical, yo creo que es lo principal, ¿no? Entonces este año haremos la 9ª edición, empezamos en el 2016 y vamos, funciona de maravilla, pues se ha convertido en el público está fidelizado totalmente, hay un ambiente familiar, o sea, ves a alguien tal con un perro, si no ladra y no molesta lo dejamos, gente sentada en el suelo, gente mayor, niños, Exacto. para todos los públicos, y hay un ambiente realmente exquisito, o No, y sea, hay para oír mucha música, y la gente descarga. va a oír música. O sea, yo el año pasado no me di cuenta bueno, yo llegué y estaba lleno, ¿no? Lo siguiente, o sea, había una línea, o sea, una cantidad de gente esperando que saliera gente para poder entrar. Sí, sí, sí. Y El yo me quedé peligro ha por sido, fuera. el peligro ha sido que muriéramos de éxito, ¿no? Porque claro, el festival es el que es, no puede crecer. Se lo he dicho a todas las partes que tienen que ver, les he explicado, mira, el festival tiene que ser esto, es el espacio, la magia que tiene este espacio, y el cómo lo hemos hecho, con esa cercanía y digamos, el concepto que tenemos detrás de ese rollo de que sea un encuentro con la magia y la música y el espíritu de la música, ¿no? Y que la gente vaya realmente a disfrutarlo y a oír música. No en plan festivo y tal, porque la gente últimamente la gente entiende los conciertos como irse de fiesta y de farra, ¿no? Entonces, Sí. no, estamos hablando de oír música como si... Y entonces, claro, hemos logrado que en Santa Cruz es imposible los conciertos que empiecen a su hora, pues hemos pensado que como empezamos puntuales, pues hemos logrado que a las 7:15 ya haya cola. Sí, Hay gente exacto. que hace 3/4 de hora de cola para tener sitio, ¿no? Sí, Y es verdad. entonces yo estoy estoy craneando ahí a ver si que la gente no esté esperando por fuera en la cola, digamos, sino en verano no suele haber exposiciones en la sala de arte, y entonces estoy pensando en hacer una exposición relacionada con la música o con los lavaderos y que la gente espere dentro viendo la Ah, exposición, ¿no? O sea, buena idea. entonces una de las novedades que a lo mejor vamos a incluir o bien en esta edición o la siguiente, es una de las ideas que estamos barajando, ¿no? De que facilitarles un poquito la comodidad, ¿no? A la gente, de hacérselo un poquito más fácil, ¿no? Sí, sí. El hecho de esa fidelidad de estar 3/4 de hora haciendo cola, yo creo que eso lo merecen, de estar dentro y Y- que estén más cómodos y No, encima yo viendo la primera fotos vez que o fui, ya cuadros. te digo, la primera vez que fui, estuve esperando por fuera hasta que hubo un pequeño descanso y salió gente y entonces pude entrar yo. Sí, Y de pie, sí, 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 y de pie, o sea, no había sillas, de pie. Y después ya la siguiente ya fui sabiendo y claro, esperé claro. en la cola creo que esperé media hora de cola. Sí, sí, ¿no? Media hora de cola, Yo la pero verdad, feliz yo le agradezco sin mucho al problema. público, esa aceptación y esa fidelización, o Mm. sea, la verdad. Eh, y además cubre todas las edades, hay gente porque claro, también la programación intenta, yo lo que programa quiero que abarque también muchas estéticas y que no se centre en solo una parte, ¿no? Sino, no sé, yo procuro que haya, es más difícil que haya rock, por ejemplo, Sí. ¿no? Pero también No, ha lo habido, hemos incluido, ¿no? Lo hemos también. incluido intentando que no seamos muy cañeros o,
sea, que sea algo más, que sea un rock más tranquilo, ¿no? Quiero decir, ¿no? Y lo que hemos tirado es de rock de autor, sobre todo, ¿no? Y que no tienen dónde tocar los pobres, porque los rockeros de autor lo tienen crudo, ¿no? Porque los pocos sitios donde tienen donde tocar piden versioneros, ¿no? Grupos versioneros, ¿no? Entonces, pues siempre le he tirado un poquito más del rock de autor, el jazz siempre que se puede, pero claro, el jazz tiene que ser también pequeño formato, no tampoco puede hacer tirarte a lo grande, pero bueno, ha habido cosas muy interesantes también de jazz, otras músicas, ha habido música turca, música brasileña, intentando la variedad. Y el bolero, siempre hay una noche de bolero, que bueno, siempre recaía la responsabilidad en el grupo Cristal, pero ya se murió una de las cantantes y entonces ahora y el año pasado llevamos al Tribucanca, que son más de 60 años en activo, y cosas así, ¿no? Y estamos intentando siempre y sobre todo explotando la magia del local, del espacio y la cercanía que se establece allí. Luego hay otro ingrediente que era un secreto, pero ya se ha propagado a voces, que claro, los conciertos tienen lugar en el secadero de los antiguos lavaderos, que es el techo, o sea, el suelo ese empedrado tan bonito, es el techo de un tanque de agua, ¿no? De un depósito de agua. Entonces, el depósito de agua es una caja de resonancia. Entonces, Claro. lo que allí suena es una maravilla, hay una acústica distinta, ¿no? Porque estamos tocando sobre una caja de resonancia, ¿no? O sea, entonces, eso también tiene mucho que ver con el éxito de esos conciertos, ¿no? Sí, bueno, y además eso, una noche de Que ya te verano, estar ahí. adelanto ya como primicia que este año vas a cantar tú. Ah, gracias. Este año el jazz va a estar en tu garganta. Dice Jonay Castro, grande siempre maestro Rubén Díaz. Abrazo grande, mestre. ¿Quién? Jonay Castro. ¿Quién? Jonay Que yo Castro. no leo. Jonay Castro. Ah, sí. Muchas gracias. Es un bloguero literario muy, Ah, muy interesante. vale, vale, vale. Pues encantada, Jonay. Y es que aquí Igualmente, salta gracias. muchísima gente que yo no conozco porque son seguidores tuyos, entonces, bueno, saltan también Bueno, personas yo en que, Instagram no puedo tener mucho porque Instagram me metí hace poco y bueno, tienes no lo más de practico 100 mucho. tienes, que miré esta mañana tenía ciento y pico, así que bueno, de esas Sí, 100. pero vamos, y yo no soy, hasta que no me meta y no sepa cómo es el tema, yo sí estuve muy activo en el Facebook hasta la pandemia, luego en la pandemia lo dejé, pero hasta la pandemia sí tenía 5.000 agregados y tal, y lo empleaba mucho pues en la promoción de conciertos y de comentarios y tal, y lo tenía muy activo, ¿no? Pero bueno, yo cuando paré en la pandemia me sentí tan agradecido de tal y dije, voy a dejar de trabajar para el Facebook y no Bueno, vuelvo. esta entrevista, cuando la suba, también pasará automáticamente al Facebook, así que esas 5.000 personas tendrán acceso también Ah, a bien, tu, bien, bien. porque te voy a etiquetar, tanto en este Sí, pues como hay en mucha gente, otros. tal, que no, tal, que te pasó, que no vuelve y tal. Hay mucha gente que vuelva, pero no sé. Cuando me jubile será. Bueno, bueno. Bueno, pues oye, muchas gracias por eso de que voy a cantar en los lavaderos, porque, bueno, ya tú sabes que me habías dicho el año pasado que te presentara una propuesta. Te la presenté cuando me Sí, pero dijiste y eso mira, era para molestarte nada más. qué malo. Además, yo conozco muchísimo a tus músicos, o sea, y, Claro, y les tengo muchísima admiración. eso es A Felu, maravilloso. a Churchi, no, está Churchi de batería. Churchi, Eliseo y Felu, Y Felu, o sea, esos y tres, Eliseo, bueno, vamos, son tres dinosaurios del jazz local importantísimos, son gente muy importante, una labor detrás, una trayectoria, vamos. exactamente. Yo privilegiada de poder ¿Tú crees cantar que con yo, ellos. De hacer- tú crees que yo te pido los currículums de Sí, ellos? sí, sí. Esta gente no necesita presentación, ¿no? Si has No, estado pero atento al devenir del jazz canario, claro. oye, ven aquí.
ven aquí. Ven aquí. Déjalo que se exprese. No, pero es que me molesta a mí, me molesta. Ahora está diciendo algo interesante y se nos está escapando. Son los perros de abajo que están ladrando y entonces al ladrar los de abajo viene este también. Ven aquí. Ven. Ven aquí. Ven. Yo me llevo muy bien con los perros, o sea que Tengo dos. yo no, en alguna vida anterior debí ser perro o algo porque me llevo muy bien con los perros. Ay, yo también los adoro, lo que pasa es que cuando me ladra en medio de una entrevista pues no me hace gracia. Ven, ven, aquí, tranquilito. Míralo, aquí, Ya aquí está, está ya. ya está. Bueno, pues eso, lo que decíamos, sí, bueno, los lavaderos, luego el Santa Blues y tiene que haber, aparte de eso, me dijiste que hay algunas más que Bueno, produce. nosotros hemos tenido otros festivales que han ido decayendo, que vivimos muy malos tiempos Sí. para esto, ¿no? La, la burocracia se ha densificado realmente. Los plazos son bastante difíciles de cumplir o de superar. Y luego la gente también ha cambiado muchísimo desde la pandemia, ha cambiado muchísimo, pues, digamos, los perfiles del público, ha cambiado muchísimo. La gente sale menos. Hay un concepto ahora que el que te comenté antes. Bueno, yo no lo digo, yo nunca digo eso de mis tiempos, ¿no? Mis tiempos siguen siendo estos, ¿no? Pero el tema de los conciertos ha ido derivando en un rollo festivo, que yo no comparto del todo, ¿no? Está bien, tú te vas a una verbena o te vas a otro tipo de, ¿no? La fiesta de un pueblo, o, ¿sí? Te vas a un concierto y lógico que sea festivo, tal, bien, pero yo incluso he estado en conciertos de salsa y yo voy a oír el concierto de salsa, ¿no? Yo me acuerdo que tuvimos una etapa gloriosa en la Plaza de Toros, en la que vinieron pues, todos los grandes, Tito Puente, Celia Cruz, Rubén Blades, los Bam Bam, todos los grandes pasaron por ahí. Sí. Y claro, llegó un momento muy incómodo en el que se metían en la Plaza de Toros 1000 cencerros tocando, o sea, el público. O sea, tú no tenías dónde meterte, ¿no? Decía, pero oh, yo quiero ir a Rubén Blades, ¿no? Y uno oye, clon, 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 1000 cencerros, pues Ah, así, ¿no? Bueno, pues esa parte, bueno, tú puedes hasta llegar a entenderla, ¿no? Decir, oye, con el mecherito y el vaso, ¿no? Lo pueden llegar a entender, ¿no? El rollo participativo, el rollo que la gente baile, que la gente cante, ¿no? O sea, el público también cuando se dispara canta, pero el rollo ese festivo de ir a colocarse y emborracharse y disparatado y tal, que entender los conciertos desde ese ángulo, yo no lo veo así, entonces el tema ha cambiado muchísimo. sí. Entonces Sí, bueno, yo, yo ya yo los la dejo verdad es que todos los conciertos a los que he tenido el privilegio de ir, afortunadamente han sido que la gente va a escuchar o máximo va a cantar también, pero que con claro, ganas, ¿sabes? En no, plan, eso lo puede entender, eso se puede entender. No tanto como es desproporcionado, lo de los 1000 cencerros no te lo no, digo. eso Si, no lo he visto yo. pregúntale a cualquiera que haya vivido eso, y era realmente incómodo, Claro, ¿no? Incómodo, porque te molestaban 1000 cencerros, y luego los 1000 no llevan el ritmo, o sea, como comprenderás, ¿no? Era eso, como una igual que cuando metralleta, la ¿no? gente se pone a aplaudir, la Era gente se pone a aplaudir y increíble. aplauden mal, eso es horrible también. Y bueno, y los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces ya yo creo que debería entrar un relevo en lo que es la producción de festivales, porque, bueno, Internet y la pandemia cambiaron el mundo, ¿no? Sí, Internet, sí, Internet fue, además, iba a decir un poco más lento, pero bueno, Internet también ha sido súper rápido, porque a la velocidad que avanza esto, ¿no? Te quedas anticuado en 6 meses, ¿no? Si no llevas el fíjate pulso, ¿no? que yo recuerdo cuando estaba el Skype, ¿te acuerdas? Sí, El Skype era la única forma de hacer esto y ahora ya por Instagram podemos tener este tipo de entrevista. Tú puedes estar en la China o en cualquier sitio del mundo sí, y sí, sí. podemos hablar
yo subo y aquí queda esto documentado, esto es increíble, o sea, Sí. y Bueno, esto ha pues sido igual, en igual 10 que las vi años. venir, igual que las vi venir en su día, cuando yo me fui del periódico y de la prensa, yo vi venir el cambio fundamental y sustancial que se avecinaba, ¿no? Claro, ya el concepto que teníamos todos de la empresa o del proyecto periodístico, Ha ya cambiado mucho. todos somos periodistas. Hombre, sí, Ahora también. uno tiene un móvil, hay un accidente de coche, foto, la sube, tal, eso es periodismo, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, porque no es periodismo, pero entra dentro el esquema de lo que entendemos por la divulgación de una noticia, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado el Sí. mundo, ¿no? Entonces, ahora a los que les toque, que se pongan a cranear y ver cómo lo hacen y cómo participan y cómo se generan, digamos, los nuevos foros de debate, los foros de música, ya eso, pues claro, el mundo virtual, el campo virtual se ha metido, yo creo que en demasía, ¿no? Pero bueno, también depende de cada uno, ¿no? Se ha metido en demasía en el entorno normal, en el primer entorno que vivíamos, ¿no? Sí. Que entonces, y eso yo me acuerdo, yo le hice una entrevista en su día a Javier Echevarría, que fue Premio Nacional de Ensayo, por un ensayo que hizo filosófico sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente de esto, cuando hablo de esto siempre me acuerdo de él, porque te estoy hablando del año 2002 o algo así, y ya él hablaba de primer entorno, segundo entorno y tercer entorno, ¿no? Y entonces él explicaba que, bueno, ¿verdad? Tú estás en una cena, estás en el primer entorno, ¿no? Pero ya una llamada de un teléfono de móvil, y ya el tema de tal, pues ya él pasaba al segundo entorno y el tercer entorno ya era el que te rastrean lo que haces con los cajeros automáticos, bueno, con todo el sistema que hay del Google, tal. Entonces, eh, tú te paras a pensar y claro, ya nosotros estamos totalmente invadidos, ¿no? Ya el primer entorno ya es un lujo casi. Siempre te está alterando el segundo, el tercer entorno, ¿no? Y luego la velocidad que ha ido. Sí. Y entonces, claro, cuando ya llegó el tema de la pandemia, ya se disparató totalmente ya, y yo creo que se nos ha ido de las manos, ¿no? Pero bueno, el tema está, esto no lo podemos evitar y forma parte de este tiempo y tendrá que entrar las distintas legislaciones de cada país y se tendrán que poner de acuerdo en muchos aspectos para Sí. regularlo, porque claro, ya no se entiende antes lo que era un periódico, lo que era un programa de radio, toda la fuerza que han perdido los más media, los medios de comunicación, y, y ya el tema de no compartir o no consumir también los mismos noticiarios, digamos, sino que esté tan diversificada la información, y que hay además tanto bluff y tanta falsedad y tantas mentiras también circulando dentro, como disfrazadas, ¿no? Dentro de esa vorágine, de esa borrachera de información, es un tanto peligroso y claro, y eso está transformando el mundo, de verdad. Totalmente, totalmente. Espero que los que vengan lo sepan hacer. Espero. En Sí, manos de ellos estamos. exactamente. Pues mira, ya llegamos a la hora así como quien no quiere la cosa. Pues yo no me he enterado. A ver, sí, ¿Son las dos? bien, eso significa que lo hemos pasado bien, pues Muy yo no me he bien, enterado. muy bien. Pues nada, si no tienes alguna cosa que se te haya quedado, que quieras compartir, que te acuerdes, que no sé. No, bueno, lo que estoy haciendo ahora desde el punto de vista artístico, ¿no? Sí, Que tengo un proyecto con una artista italiana, se llama Federica Farache, que yo, que siempre fui multimedia, siempre estuve esperando algo así, hasta que la conocí, ¿no? Entonces cuando la conocí dije, esto es lo que yo he estado esperando toda la vida, ¿no? Un artista pues que lo mismo te hace dramaturgia, que recita poesía
o te canta o te baila, ¿no? Entonces, con esas herramientas tan importantes y con ese poderío, con esos talentos tan acumulados, vamos a decirlo así, pues le propuse trabajar juntos y para que fuera pequeño formato, porque siempre, todos mis proyectos siempre tenían mucha gente y eran muy difíciles de mover. El último también, Alisud, lo último que hicimos fue en el año 2022, hizo ahora, se cumplieron 2 años ahora, en este final de año, se cumplieron 2 años que estamos sin hacer nada, pero bueno, también porque algunos componentes están con lío también y lo hemos parado un poco, ¿no? Pero realmente la causa de la parada era que ya es muy difícil mover una banda de 7, 8, 9, 10 músicos, ¿no? Es muy difícil. Entonces, en Telúrica lo hicimos a pequeño formato. Y el pequeño formato es un violinista que lleva, pues, posiblemente el músico que más ha tocado conmigo, que es Antonio Lorenzo, y un violinista, yo con las guitarras y la artista italiana. Y montamos espectáculos temáticos y multimedia, ¿no? Entonces, eso a mí me tiene entusiasmado, llevo un par de años entusiasmado con los resultados, estamos explorando y a la vez pues presentándolo. Claro, no es muy comercial el tema y es difícil de moverlo también, pero muy, digamos, muy reconfortante desde el punto de vista personal y artístico. No, bueno, y algo tienen estamos. porque los he visto muchos anuncios de muchas. Y luego se llama Telúrica, el proyecto se llama Telúrica Free Experience, y tenemos ahora mismo en activo, hemos hecho unos cuantos montajes más, pero ahora lo que tenemos en activo, lo que estamos viendo es impresiones y paisajes de Lorca, que está dedicado evidentemente a la poética de García Lorca, utilizando el primer libro de Lorca antes de que escribiera poesía, que se llamaba Impresiones y paisajes. Y luego, ese lo estrenamos en abril en el ECLA el año pasado, y luego el otro es Las Mujeres de Gaia, que es un proyecto, digamos, más personal del artista, de Federica Farache, y que viene a ser pues el tema del papel de la mujer, no el tema del maltrato y la igualdad, no, sencillamente el papel que ocupa la mujer en la civilización actual y el de dignificar, ¿no?, su participación social y entender cómo es, ¿no? O sea, entonces son canciones dedicadas a eso, ¿no? Qué guay. Canciones dedicadas a la mujer. Y se llama Las Mujeres de Gaia. Y es, digamos, un proyecto más personal de Federica, en el que yo también colaboré, y colaboro, quiero decir, pero que son los 2 montajes que tenemos ahora en activo. ¿Y cuándo tienes la próxima? Pues nos íbamos a hacer mañana Lorca, íbamos a hacerlo en el equipo pero casualmente Federica está mala, está con fiebre y placas en la garganta estamos todos y claro, hemos visto que no está para poder cantar mañana. Pues, entonces tenemos que suspender y vamos a ver si lo podemos aplazar. Y si no, el siguiente lo tenemos, Las Mujeres de Gaia, lo vamos a hacer. La siguiente función es en el Ecléctico, en Las Caletillas, que es un espacio pues pequeñito, pero que viene haciendo cultura pues hace más de 10 años, han hecho una labor para mí muy importante, ¿no? Que un local se dedique a eso así, de esa manera, pues hay que agradecerlo, ¿no? Van 20, 30 personas, no van más, pero vamos, yo creo que los que estén allí, es un lujo tener a los artistas tan cerquita y luego gente que claro que va a ver va a ver la actuación, ¿no? No es como los bares que estás oyendo los fregaderos y la gente hablando. Eso. Ahí va la gente a escuchar y a sentir, ¿no? Lo que se está haciendo. Un público así, la verdad. 30 personas de esa manera es un lujo. Sí, para mí, a mí me encanta ese formato, ¿no? Ese tipo así de público, de espacio. A mí me gusta mucho, ¿no? Porque es más, yo me metí a saco con el directo precisamente para sentirlo. El directo no tiene punto de comparación con nada. El directo, ese feedback que se establece, esa ida y vuelta de energía, de vibración, eso no tiene comparación con nada.
Eso es una maravilla. De verdad que no, Los que conocemos eso, lo los que decimos conocemos así, eso, porque exactamente, es algo que no se puede explicar. Eso solo lo entendemos los que lo vivimos. exacto. Sí, Tú sabes de lo que sí, hablas. sí, totalmente. Pues nada, Rubén, con esto bueno, solo agradecerte tu tiempo, Nada. pedir Estoy yo que encantado. te mejores con el tema de la operación que acabas de tener con los ojos. Espero que, bueno, que dentro de poco no tengas que utilizar gafas de Como, sol. como dice, ¿no? Como el dicho, dice, para lo que hay que ver. No, pero no, pero son muy importantes los ojos. Y Total, total. uno no le pone asunto hasta No, que te hasta que falla. te falta. Cuando no Exacto. ves bien, wow, sí. Pues nada, eso, agradecerte tu tiempo y nos vemos pronto, si Dios quiere. Nada, y gracias a ti por esta labor, por esto, Esto lo estoy todo lo que sea disfrutando. divulgar la cultura es importante. Y nada, y agradecido a ti. Y ya te veré en los lavaderos. Sí, o antes, Los lavaderos se celebran en julio julio y agosto. y agosto. Pues en julio y Jueves de agosto. julio, los jueves de julio y agosto. O Bueno, sea que pues ya hemos desvelado aquí uno de los jueves. Ana Rodríguez y tres máquinas del jazz. totalmente. Bueno, un besito, mi niño. Eliseo, Felu y Y Churchi. Churchi. Un beso muy, muy fuerte. Hasta Gracias. luego. Chao. Encantado. Gracias a ti.